esta conferencia nace con una inquietud personal y va a ser un poquito reflexiva y os pediré al final también vuestra retroalimentación, a ver qué os parece, qué estáis pensando vosotros sobre este tema que voy a ir desarrollando, ¿no? Porque, bueno, después de muchos años, que ya me han dicho que ya más de 2 décadas, o sea que me estoy haciendo viejo y no me he dado cuenta. Pero bueno, después de muchos años trabajando en Lean, la realidad es que empecé a preguntarme hacia dónde iba, ¿no? Hacia dónde iba a evolucionar Lean, porque me he encontrado, pues, como muchos de vosotros, de todo en el camino. Y al mismo tiempo empiezas a ver también ciertos problemas, ¿no? Ciertas dificultades a la hora de implementar todas estas herramientas, todas estas técnicas, tácticas también, toda esta metodología de Lean Construction, ¿no? Y poco a poco empecé a tener esa sensación de que, esa sensación de que quizá la evolución Lean no iba de contar con más herramientas, sino más bien de entender mejor los sistemas humanos, de entenderlos mejor a nosotros mismos. Entonces, bueno, primero, ahí me tenéis eso, con 20 años menos, creo que esta foto es de 2007. Aquí estoy, o sea, la verdad es que a nivel de entradas no me ha ido muy mal, pero a nivel de canas, horrible. Año 2007, yo ya había en el 2005 empezado a trabajar en un estudio de arquitectura, así que ya digo yo de broma que ya venía contaminado por el sector de la construcción, porque me tocó pasar muchos planos en AutoCAD y todo esto, que supongo que todavía, aunque ahora se llama Revit, todavía sigue vigente. Pero bueno, me empecé a dar cuenta, yo venía de estudiar ingeniería industrial, como me han dicho, me empecé a dar cuenta de que, bueno, lo que una cosa eran los planos y otra era la realidad de la obra, ¿no? O sea, tú llegabas ahí con tus maravillosos planos y luego en el contexto no servían para nada o todo lo que había hecho pues tenía que modificarlo, ¿no? O sea, que los planos están muy bien, pero la realidad de la obra es completamente diferente. Es otra cosa. Y que lo que está en el papel no siempre coincide con la realidad del terreno, ¿no? Con lo que ocurre en el día a día, que entre el diseño y la ejecución evidentemente pasan muchísimas cosas. Y en ese momento no lo tenía quizás tan claro, ¿no? Pero esta idea creo que se me quedó por ahí. Bueno, y aquí tenéis mi primera vez con Lean, que siempre me gusta contarlo, a pesar de que ahí me estoy poniendo años. Ya digo que fue en el 2007, fue para Carrefour. Carrefour es como el Walmart europeo y fue en una planta logística. Estamos hablando, por tanto, de Lean Manufacturing, ¿no? Pero fue bonito, fue una experiencia que sin duda me marcó, por eso de algún modo estoy aquí hoy delante de vosotros, porque no había teoría, no eran ejercicios, de repente era la realidad. O sea, ya no había supuestos, había gente trabajando, había personas trabajando, ¿no? Había procesos que eran reales. Había errores también, ineficiencias, había mucha presión, por eso estábamos también allí. Pero ahí es donde aparece Lean, o sea, para mí, en mi vida, ¿no? Y al menos apareció, como digo, en mi vida profesional, y gracias a esto, lo que me pasa pues fue muy sencillo y os habrá pasado a todos vosotros en algún momento, ¿no? Bueno, empiezas a observar, empiezas a ver cosas, empiezas a estructurar, ¿no? A ordenar aquello que en aquella planta logística de Carrefour estaba un poquito complejo y difícil de entender o desestructurado. Total, que empiezas a eliminar pequeñas ineficiencias y de repente, eureka, funciona, ¿no? Y para mí fue muy revelador, ¿no? Fue muy potente, porque pasas de entender la teoría a intervenir, a transformar, ¿no? A observar que sí eres capaz, somos capaces de a través de esa observación, de a través de esa capacitación, de entender primero las cosas, luego podemos transformarlas. ¿Y qué pasa con todo en la vida? Que cuando algo funciona, pues te engancha. Bueno, yo creo que en ingeniería y en cualquier campo, ¿no? Cuando realmente algo ves que es capaz de transformar a otros, te engancha muchísimo, ¿no? Y entonces ya no es teoría, porque has cambiado realidades, y de algún modo ese cambio de realidades también se ha quedado en mí en toda mi vida profesional, ¿no? Con la idea de que Lean es una forma súper potente de transformar realidades, ¿no? Realidades que estaban desestructuradas y tú las estructuras. Entonces, Lean, bueno, para mí en ese momento yo hablaba de que Lean era una metodología.
Alguno está diciendo, no, es filosofía. Digo, bueno, espérate, que yo tenía 20 años o 20 y tantos años, ¿no? Entonces, en aquel momento lo vi como una metodología muy eficaz, ¿no? Y poco a poco también empiezas a ver cosas que no terminan de encajar. Pero bueno, volviendo a la idea anterior, cuando algo funciona, ¿qué haces? Pues te vienes arriba y empiezas a investigarlo muchísimo más, a estudiar mucho más, a leer en profundidad, a tratar de implementar todo eso incluso en tu vida cotidiana. Esto de las 5 S, lo contaba ayer, digo, para mí ya es mi forma de llegar a casa y doblar la ropa y tenerla lista, ¿no? O sea, te vuelves muy metódico en ese sentido, ¿no? Intentas también entender de dónde viene todo esto, este término Lean, y ahí empiezas un poco a descubrir que Lean no es aquello que has aplicado, en este caso, en la planta logística, sino que es muchísimo más profundo, ¿no? Y te encuentras, bueno, esto ya es sabido de todos, pero siempre me gusta recordarlo, te encuentras que su origen pues, viene de Japón, ni siquiera es Lean, que ahora hablaremos de Toyota, ¿no? Pero viene de un momento, que a mí me gusta siempre reflexionarlo, viene después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estas fotos que son devastadoras, ¿no? Un país sin recursos, devastado, sin nada, sin margen de error, obviamente. Entonces, ¿cómo no iban a hablar de desperdicios y de no desperdiciar absolutamente nada? Y creo que aquí aparece algo interesante, ¿no? Mientras en Occidente, en aquella época, en los años 50, se buscaba esa eficiencia a través de la escala, pues en Japón, con la situación en la que estaban, obviamente, ¿qué buscaban? Pues a través de la precisión, a través de no perder absolutamente nada, a través de eliminar todo lo que no aportaba valor, evidentemente poder desarrollarse de nuevo, ¿no? Lo cual me parece totalmente lógico, dado el momento en el que vivían, ¿no? Pero bueno, os ha pasado algo más bonito. Y ahí es donde nace el Toyota Production System, ¿no? Estoy haciendo este recorrido para que veáis de dónde venimos y hacia dónde creo que vamos. Como digo, bueno, pues el TPS nace en un momento de enorme escasez, que yo creo que es bueno siempre tenerlo en cuenta, de restricciones, de necesidad constante de adaptación, y creo que repito, es importante entenderlo, entender de dónde nace esta pequeña semilla que luego se ha transformado pues, en todo esto que estamos viviendo hoy aquí, ¿no? Porque muchas veces hablamos de Toyota como si fuera simplemente una empresa industrial, ¿no? Y la realidad es que tuvo una gran capacidad de evolucionar, ¿no? Y por eso os he puesto a modo anecdótico incluso el tema de su logo y su cambio de nombre, ¿no? Renunciar al apellido familiar para poder salir fuera de Japón a vender, en este caso, coches. Y algo tan simple, ¿no? Algo tan simple como la evolución del logo refleja de algún modo esta idea que trato de transmitiros de que hay que seguir evolucionando. Toyota cambia, se adapta, evoluciona con el tiempo, pero mantiene esa identidad de algún modo reconocible o esa esencia. Y quizá eso es precisamente, ¿no?, lo que hizo que este concepto de Toyota Production System pues, perdurara y evolucionara hasta lo que hoy tenemos en nuestros días, ¿no? Ya digo que no era un sistema rígido, evidentemente, porque fue capaz de ir aprendiendo, ¿no?, de la mejora continua, de evolucionar, de responder al contexto. Entonces, bueno, años más tarde, y este también es un matiz que me gusta recalcarlo, Occidente empieza a observar, muchos años más tarde, porque estamos hablando ya de los años 80, casi 90, ¿no? Occidente empieza a observar aquello del Toyota Production System y dice, ostras, aquí parece algo interesante, venga, vamos a estudiarlo. Porque Toyota realmente nunca habló del término Lean, ¿no? El término Lean aparece mucho después, de hecho tenéis aquí que fue John Krafik en el 88, en un artículo del MIT, la primera vez que habla del término, que acuña ese término, y después, obviamente, todos conocemos el gran libro de La máquina que cambió al mundo, de Womack y de Jones, que es un poco el que abre todo este nuevo paradigma. Ahí es donde empieza a consolidarse este término, que en principio además era Lean Production, como alternativa a la producción en masa, ¿no? Pero aquí, como decía, es un matiz importante porque Toyota creó el sistema, pero Lean, en gran parte, es una interpretación occidental, ¿vale? Por eso nos cuesta mucho luego, cuando tenemos que explicar ciertos términos, ¿no? Shojinka, Genchi Genbutsu, nos cuesta mucho el traducir realmente eso con la esencia que tiene de la filosofía japonesa.
Y eso creo que cambia mucho las cosas también. O sea, creo que cuando interpretas algo, inevitablemente te dejas cosas en el camino, ¿no? Lo simplificas por tratar de traducirlo, ¿no? Lo adaptas a tu propia forma de ver el mundo, de pensar. Y en ese proceso algunas cosas hay que reconocer que se pierden, otras se ganan, no digo que no, pero es verdad que algunas se pierden, esos matices, ¿no? Aún así, funcionó también que Lean de algún modo pues empezó a expandirse, ¿no? Empezó a expandirse y empieza a expandirse y empezamos a ver términos como del Lean Production, Lean Manufacturing, que yo fue el que conocí en primer lugar, Lean Thinking, Lean Startup, bueno, Lean Design Thinking, de todo, ¿no? Hasta que aquí, por eso estamos aquí, Lean Construction. Y eso refuerza la idea, o a mí me reforzó la idea de que estábamos quizás ante algo que era universal, ¿no? O sea, algo que podía funcionar en cualquier contexto, en cualquier sector, algo que era replicable, que era sumamente sólido. Y durante mucho tiempo yo es lo que pensé y lo que defendí, ¿no? Y lo que defendía, que Lean era un modelo sumamente completo. Porque si lo aplicabas bien en cualquier contexto, en cualquier tipo de proyecto, ya fuera industrial, ya fuera de diseño, ya fuera de construcción, funcionaba, ¿no? Hasta que empiezas a ver, bueno, que no es tan así. Y claro, bueno, con el tiempo Lean empieza a expandirse, como decía, por todo el mundo, con todos estos sectores, con todas estas regiones, y empiezan a aparecer pues, nuevas herramientas, nuevas metodologías además adaptadas a cada contexto, principios, interpretación de los principios, de hecho ahí tenéis la mía personal de los 14 principios, la interpretación, pero que se va adaptando y va evolucionando esas herramientas según lo requiere, lo cual es maravilloso, ¿no? Esas adaptaciones evolutivas en cada sector permiten seguir enriqueciendo toda esta, ahora sí, filosofía, ¿no? Y empiezas a encontrarte pues, Kanban, Kaizen, 5S o 9, que alguno habla de las 9, Value Stream Mapping, que lo tenéis también por aquí. Y además aparecen pues, modelos, ¿no? La casita Lean, los principios, que los tenéis ahí, frameworks, intentando, de algún modo, capturar todo aquello que Toyota, como veíamos antes, había concebido en un inicio, había construido. Y también, como digo, desarrollando modelos y herramientas propias, como Last Planner System, que es una herramienta propia hecha para la construcción. Pero aquí creo que hay algo importante, porque lo que en Toyota era una filosofía, ¿vale?, profundamente integrada, con un tema cultural, que no sé si alguno ha estado en Japón, pero hay un tema cultural muy fuerte, ¿no? Claro, muchas veces en Occidente, repito, termina convirtiéndose en un conjunto de herramientas adaptadas o a veces mal adaptadas, y repito que aún así funciona muy bien, somos capaces de que funcione muy bien, de mejorar procesos, de reducir desperdicios, de eliminar las famosas mudas, ¿no?, de mejorar la productividad, ¿no?, de hablar de calidad. Y mejora sencillamente porque yo creo que evoluciona, al menos bajo mi perspectiva personal, mi experiencia. Este término tan importante, ¿no?, de la mejora continua es lo que permite que esta filosofía siga desarrollándose y siga evolucionando. Y este yo creo que es el punto interesante, ¿no?, de cómo funciona. Pues como está funcionando muy bien, de pronto te cuesta mucho cuestionarla. Yo soy el primero, autovalidándome, que me costaba mucho cuestionarla. Y cuando viene alguien a criticarla, no te sientes incómodo, ¿no?, porque crees tanto en eso. Pero bueno, con el tiempo empiezas a ver pequeñas desviaciones, ya digo, no fallos grandes, no colapsos, evidentemente, pero son pequeñas incoherencias o proyectos que de pronto empiezas bien, pero parece que va todo corriendo de manera adecuada, pero finalmente como que no se sostienen. O equipos que no reaccionan igual a la misma propuesta, ¿no?, de implementar Lean, por el cambio de contexto, por la propia evolución de los equipos. Y ahí aparece algo incómodo, ¿no? La pregunta, digo, oye, ¿por qué rompe esta idea, ¿no?, que teníamos del modelo universal? Entonces ya no es un modelo universal, ¿no? Ya te empiezas a cuestionar, claro, esto que decíamos que funcionaba en cualquier sector, para cualquier tipo de proyecto y que tenía capacidad de seguir adaptándose y seguir generando herramientas propias, pues de pronto, en mi caso, yo me lo empecé a cuestionar, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Estamos implementando mal Lean? ¿No estamos sabiendo implementar las Planner? ¿Qué es lo que está pasando? O ocurre
quizás esta última pregunta, ¿no? De hay algo quizás que no estamos viendo, ¿no? Hay algo que se nos está escapando dentro de nuestro sistema de gestión que es Lean, ¿no? Y esa pregunta yo creo que es clave, porque de algún modo obliga a salir de este marco mental o de este modelo, te obliga a cuestionar las bases, los pilares fundamentales, y ahí empiezas a darte cuenta de algo, bueno, yo por lo menos me empecé a dar cuenta de algo importante. Lean te explica muy bien cómo funcionan los procesos, muy, muy bien, pero no te explica completamente cómo funcionamos las personas. Y bajo mi perspectiva, eso lo cambia absolutamente todo, ¿no? Y ahí es donde en mi caso empiezo a profundizar en entendernos, bueno, primero entenderme a mí y luego entender a cada uno de los seres humanos, compañeros y compañeras que trabajan conmigo en los proyectos, ¿no? Y empiezo a leer a este autor, que algunos los conoceréis, que es Daniel Kahneman. Siempre que lo menciono digo, hombre, psicólogo, premio Nobel de Economía, quien no haya leído el libro, sé que es denso, pero animaros a leerlo, ¿no? Que habla de toda la psicología conductual. Y Kahneman rompe completamente mi marco mental cuando lo leo por primera vez, y de hecho es un libro que ojeo así cada 2 o 3 años, volviendo a sus experimentos, porque te dice algo muy sencillo, muy profundo, que quizás uno ya interioriza, pero cuando lo lees, cuando lo ves, cuando te justifica experimentalmente las cosas, dices, vale, las personas no somos racionales. Y bueno, estoy seguro de que ya lo sabíais todos, ¿no? Que las personas no somos racionales. Pero él te dice, claro, te explica 2 sistemas de pensamiento, te habla del sistema 1, bueno, el sistema rápido y el sistema lento, ¿no? El sistema rápido que es intuitivo, que es automático, y te habla otro del lento, que es analítico, que es más racional. Y claro, en el libro te explica perfectamente que la mayoría del tiempo, pues la gran mayoría del tiempo, funcionamos con el primero, funcionamos con la intuición, con lo automático, con la rapidez, que tiene todo el sentido, ¿no? Porque si estuviéramos analizando cada decisión, bueno, yo creo que no se nos freiría el cerebro literalmente, ¿no? Entonces, al final tomamos decisiones rápidas, basadas en patrones, basadas sobre todo en emociones, en contexto, en lo que tenemos delante en ese momento, ¿no? Esa reacción que tenemos muchas veces. Y es decir, lo habitual en nuestro día a día es que no analizamos todo, como digo, que no optimizamos todo, que no evaluamos, no nos paramos a evaluar todas las opciones, ni mucho menos. Y es completamente normal, repito, porque es así como funciona el cerebro humano y cómo ha ido evolucionando y nos ha permitido llegar hasta aquí, así que gracias a la evolución. Pero aparece un problema, ¿no? Aparece el problema que creo yo que muchos sistemas de gestión y evidentemente Lean adolecen, Lean incluido, porque adolece en algunos casos de esto, ¿no? En general, los sistemas de gestión, yo creo, que están diseñados como si las personas fuéramos racionales. Y entonces ya partimos de una base que no es la correcta, bajo mi opinión, ¿no? Partimos de la idea de que siempre vamos a tomar la mejor decisión, porque tenemos los datos, la información, como si siempre, ¿no?, siguiéramos los procesos, porque el proceso es lógico y el proceso correcto me da los resultados correctos. Como si siempre actuáramos de forma lógica, pero ya sabemos que realmente no somos así, ¿no? Eso no ocurre. Ahí aparece una desconexión, yo creo que importante, entre lo que estamos intentando implementar y la realidad, ¿no?, cómo diseñamos el sistema y la realidad a la que nos enfrentamos. Y cómo realmente nos comportamos las personas. Esto explica, yo creo que a mí me empieza a explicar muchas cosas. Muchas cosas, explica por qué un proceso bien diseñado no siempre se sigue, explica por qué hay resistencia al cambio, explica por qué existe esa resistencia, ¿no?, que es algo natural, inherente al ser humano, y explica por qué las decisiones, evidentemente, no son siempre óptimas. Y sobre todo explica por qué el mismo sistema, o la misma metodología, o la misma herramienta, no genera los mismos resultados en distintos equipos, o incluso siendo el mismo equipo en distintos momentos evolutivos de ese equipo, en ese proyecto, en esos proyectos, ¿no? Siendo incluso en el mismo proyecto, el mismo equipo, creo que todos habréis observado, ¿no?, que evolucionamos, que cambiamos, que lo que antes parecía fácil ahora ya no es tan sencillo y que hay relaciones ahí humanas que evidentemente están causando desviaciones dentro de lo que nos estamos proponiendo. Y para mí, cuando llegué a esta conclusión, pues ya no puedes seguir mirando las cosas de la misma forma, los proyectos de la misma forma.
las organizaciones, ¿no? De la misma manera. Porque te das cuenta que hay algo mucho más profundo ahí que no estamos viendo, que no somos capaces de ver, regresando a esta pregunta que hacía antes, ¿no? Que exponía antes. Algo que no podemos además medir. ¿Cómo vamos a medir las relaciones humanas? Es muy complicado, ¿no? Pero bueno, está ahí e influye absolutamente en todo lo que hacemos. Y cuando llegas a este punto, repito, pues a mí me cambió completamente la forma de ver los proyectos, de ver a las personas, de ver las organizaciones también. Parece una idea que lo cambia todo, ¿no? Aparece esta idea, ¿no? de que al final las organizaciones no son máquinas, son sistemas complejos. Y esto, que parece una frase muy sencilla, ¿no? Un aforismo muy sencillo, pero tiene muchas implicaciones, muchísimas implicaciones. Porque, claro, si algo no es una máquina, ya no podemos descomponerlo en piececitas y luego recomponerlo y que funcione de la misma forma, ¿no? Lo puedes analizar pues, por partes, puedes evidentemente entender cada componente, por decirlo así, y luego volver a montarlo, pero en un sistema complejo las cosas no funcionan de esta forma, ¿no? En un sistema complejo las partes no explican el comportamiento del todo. Puede explicando en determinado momento y como es dinámico, pues a la mañana siguiente aquello que había reflexionado ya no sirve, ¿no? Ha evolucionado, ha cambiado. Entonces, lo importante no son solo los elementos dentro de este sistema, sino sobre todo las relaciones entre ellos. Entonces, te empiezas a enfocar más en las relaciones que hay entre las personas, sobre todo en los proyectos. De hecho, hay un libro de Peter Senge que también siempre recomiendo, que es un libro además del año 1991. Digo, qué pena haberlo descubierto como en 2016 o 17, creo. Pero este libro de la quinta disciplina, que creo que la imagen la he sacado de ese libro, cuando habla de las organizaciones, habla de sistemas interconectados, ¿no? Y donde una decisión en un punto pues puede generar consecuencias, que lo habréis vivido todos, en otro departamento o otro punto completamente diferente que parecía distante, ¿no? Donde muchas veces los problemas no están donde aparecen. Los problemas o las causas, raíz de los problemas, están mucho más lejos de donde emergen los problemas. Y esto, yo creo que, repito, lo hemos vivido todos, o lo hemos sufrido también todos. Y, claro, intentar arreglar algo en un proceso, y aparece un problema, ¿no? Y vemos que resulta la cosa raíz está en otro lado, que a lo mejor ni siquiera tenemos acceso a eso. Bueno, todo esto, evidentemente, complica muchísimo el entender cómo están conectadas las organizaciones y los proyectos y, sobre todo, las personas. Porque, además, los sistemas complejos no son lineales. Claro, nos hemos cansado de diagrama Ishikawa, espina de pescado, todo es muy lineal y la realidad no es así, ¿no? La realidad es mucho más compleja. A veces sí, a veces es lineal, a veces funciona, no digo que no, pero muchas veces no. Y eso es incómodo, porque rompe la idea de control, rompe esta idea de que tenemos que estar controlando todo. Entonces, bueno, esta idea, perdonad, esto es importante, ¿no? Algo que ocurre con los sistemas complejos es que hay efectos retardados, hay demoras, hay un vacío de complejidad temporal, ¿no? Entonces, tú tomas una decisión hoy y a lo mejor pasan meses o semanas para que realmente esa decisión que has tomado la puedas observar en las conductas de las personas dentro del proyecto. Y cuando aparece, yo normalmente ni siquiera lo relacionaba con aquella causa original o aquella decisión original que habíamos tomado, ¿no? Y entonces el sistema, claro, esto se vuelve mucho más difícil de entender y evidentemente más difícil de gestionar o de pretender optimizarlo. Y ahí empiezas a darte cuenta de que quizá el problema no es que tengamos buenas o malas herramientas, no es cuestión de herramientas, sino que las estamos aplicando en un entorno que no es tan predecible, que es muchísimo más dinámico de lo que pensábamos, ¿no? Y aparece esto ahora sí, que me parece clave, me parece fundamental, que es el factor X, ¿no? ¿Y qué es esto del factor X? Para el que no lo sepa, bueno, pues aquí aparece algo, claro, se llama factor X porque es todo aquello, como veis ahí, es todo aquello que no modelamos, que no somos capaces de medir, pero que está determinando el resultado de las cosas. Y esto, claro, es muy importante entenderlo bien, ¿no? Porque no es ruido, no solo ruido, no es algo marginal para nada, ¿no? Es algo que no podemos ignorar. No podemos ignorar porque está ahí, está en las relaciones, es parte del sistema,
pero no sabemos todavía cómo capturarlo, ¿no? No sabemos, y por supuesto no sabemos integrarlo y no sabemos gestionarlo. Estamos empezando a hacerlo, ¿no? Ahí es donde aparecen, yo creo que muchas diferencias entre organizaciones. El factor X incluye cosas, bueno, como todo lo que tenéis aquí, ¿no? El sentido de propósito, la confianza, que hablaba ahora con Luis, le decía, claro, yo cuando alguien me dice que la confianza hay que ganársela o que el respeto hay que ganárselo, digo, vamos jodidos, ¿eh? Vamos jodidos si empezamos así. Yo mi confianza siempre la tiene cualquier otro ser humano. La puede perder, porque si me dice una cosa y hace otra, ¿no? Si es incongruente, si es inconsistente, pues la perderá. Pero yo no voy por la vida partiendo de que el resto de la humanidad se tiene que ganar mi confianza. No, mi confianza ya la tiene, ¿no? Bueno, no todos, hay algunos políticos que no la tienen. Pero al margen de este chascarrillo, sí es importante entender que la confianza en un equipo, la calidad de las relaciones del equipo, el nivel de compromiso, el propósito, el miedo, la curiosidad, todo esto que tenéis aquí forma parte de este factor X que hace que, bueno, todo esto no está en el proceso, ¿no? No podemos. ¿Cómo medimos el nivel de confianza? Que yo siempre digo que, bueno, el nivel de confianza es como unos y ceros, es dual. Si yo a mi mujer le pregunto, cariño, ¿confías en mí? Y duda un poquito, ya, ¿no? Estoy jodido también, ¿no? Entonces, no podemos medir todo esto que hay aquí. ¿Cómo medimos la curiosidad? Lo estamos tratando de hacer, pero es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. No está en un diagrama, no está en un modelo, no se puede plasmar en un proceso. Y esto creo que cambia, claro, todo esto cambia completamente el resultado de las cosas, ¿no? Si yo quiero implementar algo, me voy a encontrar con estas dificultades. Pero bueno, esto que explica algo muy sencillo, creo yo, pero muy potente, ¿no? Que es este ejemplo que os tengo aquí, que ya he comentado, ¿no? O sea, dos equipos pueden aplicar exactamente el mismo proceso, porque además yo lo he vivido, y obtener resultados completamente distintos. Y no es una casualidad, no es suerte, que tampoco hemos hablado del factor suerte, ¿no? Es parte del sistema, o sea, es parte de todo esto que no somos capaces de ver, de este factor X que os acabo de mencionar. Y claro, esa pregunta, entonces ya no es esa pregunta de, ay, ¿tenemos el proceso correcto? ¿Será un tema de que no tenemos el proceso correcto? No, yo creo que la pregunta tiene que ser, a ver, ¿estamos entendiendo el sistema en el que estamos trabajando? La complejidad del sistema en el que estamos trabajando. Y aquí aparece también otra reflexión a propósito de todo esto que me parece especialmente relevante, además ahora que se habla mucho de la sustitución de los trabajos con la IA y todo esto, ¿no? Hay un libro de Matthew Crawford, muy chulo, que habla de algo que creo que conecta muy bien con esto que estamos hablando, ¿no? Con el factor X, y habla de cómo hemos ido perdiendo la conexión con el trabajo real, ¿no? Con lo tangible, con aquello que tocamos, ¿no? Que podemos, esto que decimos muchas veces el Genchi Genbutsu, ¿no? De ir a mancharse ahí las botas realmente, ¿no? Y ver cómo son las cosas, ¿no? Con lo que ocurre realmente en el terreno. Y claro, yo creo que hemos intentado, y es un error enorme, convertido el trabajo en algo demasiado abstracto, ¿no? Esto de a veces, a mí me costaba mucho cuando daba clases y me preguntaba a algún alumno, ¿cómo se define el management? Digo, hostia, es que es para reflexionarlo. ¿Qué es el management? Yo le decía, bueno, es lo relacional. Yo veo que un buen manager es capaz de relacionar mucha información que tiene, personas, pero es muy abstracto, quiero decir con esto, ¿no? Y entonces eso tan abstracto, que se puede optimizar, se puede controlar, pues no es un sistema cerrado, ¿no? O sea, quiero decir, en este proceso hemos empezado a tratar quizás a las personas, como pongo aquí, ¿no? Como una pieza, como si fueran parte del sistema, ¿no? Como si fueran piezas, como si fueran recursos humanos, recursos, ¿no? Y eso es profundamente, y aunque venga ahora el fantasma de Frederick Taylor y me venga a dar un capote, eso es profundamente taylorista, que es padre de la ingeniería, entonces me matará, pero es profundamente limitado, creo yo, que es muy limitado pensar que el ser humano es una pieza, que el ser humano se puede intercambiar, ¿no? Que es un recurso. Porque un ser humano, o yo al menos me considero, no sé si hay algún no ser humano en la sala que nos diga, o extraterrestre o algo, pero es alguien que interpreta la realidad, ¿no? Es alguien que decide, que toma decisiones, que aporta criterio, que construye significado de aquello que está haciendo, de su propio trabajo.
Y cuando intentas encajar a una persona en un sistema demasiado rígido, ocurre lo que estamos viendo, ¿no? Pierdes algo fundamental. Yo creo que pierdes esa capacidad de creación, de adaptación, de inteligencia dentro del sistema, pierdes lo que hace que el sistema sea realmente un ente vivo, un ente dinámico, un ente que es evolutivo, gracias a esos seres, a esos compañeros y compañeras que trabajan contigo en los proyectos. Y esto creo que conecta directamente con la idea del Lean que os decía antes, de que muchas implementaciones, en mi perspectiva, digo, y mi experiencia, se centran en el proceso, pero olvidan a la persona. No olvidan a la persona en el sentido de que los vamos a reeducar, a capacitar, a formar, ¿no? No es que no tengamos en cuenta a las personas, claro que las tenemos en cuenta, ¿no? Pero de pronto, yo el primero, las vemos erróneamente como algo que debe de adaptarse, amoldarse al proceso, a lo que yo estoy intentando implementar. Y ahí es donde aparecen, yo creo que muchos problemas, o al menos bajo mi experiencia, repito. Entonces, claro, cuando juntas todo esto que os estoy diciendo, estos conceptos, empiezas a darte cuenta de algo importante, o a mí fue lo que me ocurrió, que no es que falten herramientas, no es que no sepamos mejorar procesos, eso se nos da de miedo, diría. Lo que pasa es que estamos mirando la realidad desde un ángulo que yo creo que está incompleto, ¿vale? Y ahí es donde creo que necesitamos ampliar el marco, tener un modelo que nos permita, un mapa que nos permita observar otros ángulos diferentes de ese proyecto, de esa organización o de ese sistema. Y aquí es donde yo descubrí de pura casualidad a Ken Wilber y a la visión integral que tenéis aquí, que para mí fue un antes y un después, la verdad. A lo mejor estoy poniendo al pobre Ken Wilber unas expectativas enormes, pero fue así, ¿eh? Yo lo descubrí leyendo primero a Frederic Laloux y Reinventar las organizaciones, por esa inquietud que tenía de que no entendía este tema del factor X, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Y en el prólogo venía este autor. El prólogo del libro viene Ken Wilber, que es un pensador. Digo, yo creo que todos los seres humanos somos pensadores, pero bueno, la palabra es muy bonita, parece muy reflexiva. Pero bueno, aparece esta teoría integral, que es con lo que os venía a contar hoy, que es lo interesante de este marco, es que no añade complejidad, sino todo lo contrario, ¿no? Simplifica, o sea, ordena la complejidad que ya existe en algo muy sencillo. Y te dice que para entender cualquier sistema tenemos que mirarlo desde varias dimensiones, ¿no? No basta con mirar lo que se ve, eso es bastante obvio. Tenemos que mirar también aquello que no somos capaces de ver. Y ahí aparecen estas 4 dimensiones, ¿no? Una cosa es lo que las personas hacen, o sea, de hecho hay una perspectiva exterior que sí somos capaces de observar sin problema, pero esa perspectiva interior, eso no es tan fácil, ¿no? Porque una cosa es lo que las personas hacemos, pero otra es lo que pensamos, lo que sentimos. Otra cosa son los sistemas y procesos, que esos los conocemos bien. Y otro término es el de la cultura, que hablamos mucho de ella, pero realmente ¿cómo podemos observarla? Y bueno, y cuando lo veis de esta forma, con estos 4 cuadrantes, empiezas a entender, o yo empecé a entender muchas cosas, a ver por qué, claro, Lean funciona muy bien en la parte de sistemas organizacionales, ¿no? En estructurar las cosas. Y evidentemente estos 4 cuadrantes no están inherentes, o sea, uno influye en el otro, los 3 influyen en uno, todo está moviéndose en continuo. Entonces, evidentemente, si tú llegas a una organización que tiene una cultura muy fuerte de aprendizaje, de mejora continua, sin que ellos sepan que es la mejora continua, va a ser mucho más fácil que hagas cualquier ajuste en el sistema. Pero bueno, repito, que empiezas a ver por qué Lean funciona tan extraordinariamente en esa parte, en esa dimensión, en la de los sistemas, pero también empiezas a ver cómo adolece de otras que no se trabajan tanto. Porque puedes tener el mejor proceso del mundo, como decíamos antes, pero si las personas no lo entienden, porque tú no eres capaz de explicarlo, y yo soy el primero en reconocer esa falta de mi parte, pero si luego lo explicas bien, lo entienden, y no lo comparten, y no lo interiorizan individualmente, pues no va a funcionar igual. No digo que no funcione, pero no va a funcionar igual. Y puedes tener un sistema perfectamente diseñado que finalmente, si la cultura no lo sostiene,
evidentemente no se va a poder mantener en el tiempo. Y además, también Wilber habla de los solones, ¿no? De todo esto ocurre, para complicarlo todavía más, todo esto ocurre en sistemas enormes que están conectados, ¿no? Porque cada persona forma parte de un equipo, esa persona influye al equipo, pero el equipo influye a la persona, cada equipo forma parte de una organización y viceversa, ¿no? La organización influye al equipo, el equipo influye a la organización. Y al mismo tiempo, pues todo esto está dentro de un entorno enorme, ¿no? Que vemos aquí, no solamente del proyecto, sino luego de la sociedad. Y eso significa que cualquier cambio tiene efectos en múltiples niveles, eso es lo que trato de mostrar en esto. O sea, un cambio en la sociedad influye en el resto de niveles y viceversa. Cualquier persona es capaz de influir de manera determinante en el resto de la sociedad. Y entonces yo llego a ciertas conclusiones, ¿no? Esta primera conclusión, que es que la complejidad pues obliga a evolucionar los modelos organizativos. Esta complejidad, que cada vez el mundo es más complejo. Si yo le reconozco, no me gusta nada hablar de temas generacionales o comparar eso, que se trabajaba mejor antes o no. Lo que sí le reconozco a las nuevas generaciones es que el mundo es mucho más complejo ahora que cuando yo tenía 20 años, mucho más complejo. O sea, hay muchos más seres humanos, con lo cual eso lo ha vuelto muchísimo más complejo, ¿no? Y esto empieza a aparecer en muchas organizaciones, esto que estoy hablando de la complejidad, ¿no? Laloux, a propósito de este libro que mencionaba antes, de reinventar las organizaciones, analiza cómo estas organizaciones que son más descentralizadas, que son más autónomas, que buscan más la plenitud, que hablan de un propósito evolutivo, o sea, de un propósito que nace además de los propios trabajadores, que es algo muy disruptivo, que están basadas en la confianza, que no están basadas en el miedo, les permite estar mucho más alineados con el sentido de propósito y estar mucho más alineados con influir, como vimos antes, en el resto de la sociedad. Entonces, claro, esto de los sistemas complejos no es una tendencia o no es una moda, es una realidad que estamos viendo, ¿no? Y la adaptación evolutiva es algo que está inherente a nosotros, a los seres humanos. Nos hemos sido capaces de adaptar durante todos estos miles de años. Así que cuando ya conoces esto, hay una realidad que ya no puedes gestionar desde el control, sino que tienes que reconocer que el control tiene muchos límites y tienes que empezar a emerger con esto que hablaba de confiar en las personas, de confiar en que quizás estás implementando las Plan System de una manera y los propios colaboradores, las propias personas del equipo lo van a desarrollar, lo van a hacer propio y va a ser muy diferente a lo que tú habías imaginado y no está mal, o sea, está correcto si a ellos les funciona. Pero emerge esta idea de confianza, de responsabilidad siempre individual pero distribuida entre todos y sobre todo de este término que tenéis aquí que es la conciencia, que ya he encargado por ahí a alguien que me pregunte luego por la conciencia. Entonces, pero bueno, el tema de la conciencia cambia completamente cómo entendemos la gestión. Si tenemos ese nivel de conciencia que somos capaces de desarrollar los seres humanos, de aumentar nuestro nivel de conciencia sobre las cosas, evidentemente seremos capaces de mucho más. Y bueno, Lean funciona muy bien, pero, como pongo aquí, necesitamos ampliar cómo entendemos sobre todo las relaciones humanas. Entonces la pregunta ya no es cómo mejorar Lean, ¿no? O yo creo que no, sino es cómo evolucionarlo, cómo seguir evolucionando, y la respuesta evidentemente no es técnica, creo yo, sino que es humana, es más humanista. Lean no creo que necesite, bueno, no sé si tendrá más herramientas, seguramente sí, porque tenemos una capacidad enorme de generar nuevas herramientas, pero creo que necesita mayor comprensión del sistema humano, ¿no? Del sistema humano en el que se está aplicando. Y entonces no hablaría tanto, como puse ahí, de procesos, empezaría a hablar más de conciencia, no hablaría tanto de control, hablaría más de confianza, no hablaría tanto de sistemas cerrados, y hablaría más bien de sistemas vivos, de sistemas evolutivos, de sistemas dinámicos. Porque el mismo sistema con distintas formas de pensar, pues
genera resultados completamente distintos. Yo así, por lo menos, lo he visto. Entonces, como conclusión final, yo os diría que creo que el siguiente nivel de Lean, repito, no es una herramienta, sino está más bien en comprender a quien utiliza las herramientas. Es ahí donde empieza, y además me agrada estar aquí, rodeado de personas, no sé si habrá algún extraterrestre, pero rodeado de personas en principio, que el verdadero trabajo está en cada uno de vosotros. O sea, primero el autoconoceros, ser capaz de tener un mayor nivel de conciencia individual y luego también tener una mayor capacidad de entender al otro y a los otros. Y creo que eso sí cambiará completamente el paradigma que estamos viviendo de Lean y hará que continuemos evolucionando. Muchas gracias.